5, 4, 3. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca del tiro parabólico. ¿Qué es? ¿Cuáles son las fórmulas que nos van a permitir resolver problemas? Y algunos datos curiosos del tiro parabólico que nos van a servir para resolver problemas un poco más complicados. En sí, el tiro parabólico no es más que un movimiento en dos dimensiones de un objeto. El objeto sale lanzado y su trayectoria es una parábola que abre hacia abajo. El tiro parabólico tiene dos elementos bien importantes. El ángulo de lanzamiento, que se representa con la letra θ, y una velocidad inicial, a la cual es lanzado el objeto. Estos dos elementos nos van a permitir conocer las componentes de las velocidades del objeto. Esas componentes se encuentran con la siguiente fórmula. Velocidad inicial en x es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo y la velocidad inicial en y, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Por qué se descompone? Pues en sí la velocidad es un vector y lo que se hace usando estas fórmulas es que se descompone esto en un vector horizontal, que sería la velocidad inicial en x, y un vector vertical, que sería la velocidad inicial en y. Y entonces esto se cumple para cada punto en donde se va moviendo el objeto. Por ejemplo, en este punto, el objeto va a llevar una velocidad horizontal, que es la velocidad en x, y una velocidad vertical, que es la velocidad en y. Pero va a llegar cierto punto, por ejemplo, en este, en donde la velocidad en x va a seguir siendo hacia la derecha, pero ahora, como el objeto está cayendo, la velocidad en y va a ir hacia abajo. Igual en cada punto, la velocidad en x siempre va a ir hacia la derecha y la velocidad en y, dependiendo en dónde esté el objeto, va a subir o bajar. Ahora bien, la velocidad en x es la que hace que el objeto se aleje del punto de partida y la velocidad en y es la que hace que suba o baje el objeto. Esto es para conocer las componentes de las velocidades iniciales. Pero ¿qué pasaría si quiero conocer la velocidad en este punto? ¿Cuál sería la componente de la velocidad en x y la componente de la velocidad en y? Para eso vamos a usar estas fórmulas. La velocidad final en x es igual a velocidad inicial en x. Lo que quiere decir que no importa dónde esté el objeto, su velocidad en x siempre va a ser igual a la velocidad inicial en x. Mientras que la velocidad final en y se usa la siguiente fórmula: velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo en cierto punto, ¿no? Estas fórmulas nos van a permitir conocer las componentes de las velocidades, ya sea las iniciales y las finales. Y aquí hay una letra bien importante, la gravedad. ¿Qué pasa con la gravedad en el tiro parabólico? En el tiro parabólico, como el movimiento del objeto inicialmente es hacia arriba, esto va en contra del movimiento natural de la gravedad. Por lo tanto, en el tiro parabólico la gravedad va a ser tomada como negativa, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, ya que tenemos las componentes de las velocidades y el valor de la gravedad, lo que falta por encontrar son las distancias. Como este es un movimiento en dos dimensiones, en cada punto el objeto tiene dos distancias. Una distancia vertical y una distancia horizontal, representadas con la letra Y y con la letra X en cada punto. La letra Y indica o es igual a la altura del objeto, mientras que la letra X es el alcance del mismo objeto. Para encontrar estas componentes del objeto, usamos la siguiente fórmula. Para X, usamos la fórmula x es igual a velocidad inicial en x por el tiempo, mientras que para la altura y podemos usar las siguientes fórmulas. Y es igual a velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Podemos
usar la fórmula y es igual a velocidad inicial en y por tiempo más 0.5 por gravedad por tiempo al cuadrado. Y por último, y muy parecida a la anterior, podemos usar la siguiente fórmula. Y menos y0 es igual a velocidad inicial en y por tiempo más 0.5 por gravedad por tiempo al cuadrado. Estas son las tres fórmulas que se pueden usar para encontrar el valor de la altura del objeto. Ahora bien, esta última fórmula, que es muy parecida a la segunda, solamente se va a usar cuando las alturas de lanzamiento y de aterrizaje sean diferentes entre sí. Es la única manera cuando se va a usar esta fórmula. Ya que conocemos las componentes de las velocidades, la gravedad y las componentes de las distancias, ahora vamos a indicar unos puntos clave del movimiento parabólico. Ahora bien, en el punto más alto de la parábola, en este punto en específico, aquí se cumple con que el objeto ya alcanzó su altura máxima. En este punto se considera la velocidad final en y igual a 0, porque es el punto en donde ya deja de subir y comienza a bajar el objeto. Este punto es bien importante para poder determinar el tiempo de subida. Se usa la siguiente fórmula: tiempo es igual a velocidad final en y menos velocidad inicial en y sobre gravedad. Esta fórmula siempre se va a usar para encontrar el tiempo de subida. Para el tiempo de bajada, se sabe que con esa fórmula conocemos el tiempo de subida, es decir, lo que tarda el objeto de llegar de aquí para acá. Si el objeto cae a la misma altura de donde fue lanzado, entonces el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida, siempre y cuando el objeto caiga a la misma altura. Eso es bien importante, a la misma altura. ¿Qué pasa si el objeto cae en alturas diferentes? Por ejemplo, si fue lanzado de aquí y hizo esto y cayó aquí. ¿O qué pasa si el objeto es lanzado de aquí e hizo esto y cayó más arriba? Siguen siendo tiros parabólicos porque es una parábola, pero siempre que pase esto, lo que se va a hacer es usar esta fórmula. Siempre. Y lo que se va a resolver es una ecuación cuadrática. Hay que recordar que un tiro parabólico viene de una ecuación cuadrática y aquí la ecuación o la variable que se va a tener que encontrar es t, la cual está elevado al cuadrado. Por lo tanto, otra vez, alturas diferentes, hay que resolver una ecuación cuadrática. Y por último, ¿cómo puedo conocer la velocidad final? Porque sí, ya conocemos la velocidad tanto en el eje X como en el eje Y, pero hay que recordar que si a mí me piden esta velocidad aquí, esta velocidad aquí, esta velocidad aquí, tengo que usar una suma de vectores. Y como solamente tengo dos componentes, lo que se tiene que usar es un teorema de Pitágoras. Si a mí me piden encontrar la velocidad final, tengo que usar esa fórmula. Velocidad es igual a velocidad final x al cuadrado más velocidad final en y al cuadrado, y a todo esto sacarle la raíz cuadrada. Y eso sería todo con el tiro parabólico. Es un movimiento complejo porque es en dos dimensiones, pero sabiendo la teoría y los conceptos básicos que se explicaron en este video, no tendrás mayor problema. En futuros videos vamos a resolver problemas de ese tema, usando todas estas fórmulas que vimos. Espero ese video te haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye.